Congresista Gutiérrez presente, señora presidenta. Perfecto. Congresista Gutiérrez Ticona presente. Congresista Paredes Fonseca. Congresista Martínez Talavera. Presente. Gracias, congresista. Congresista Quiabra León. Congresista Quiabra León. Congresista Julón Irigoyen. Congresista Julón Irigoyen. Congresista Buenas González tardes Delgado. a todos, presente. Julón Irigoyen, buenas tardes. Buenas tardes, congresista. Congresista González Delgado. Buenas tardes, congresista. ¿Qué ahora presente? Gracias, congresista. Congresista González Delgado. Congresista Gerí Oré. Congresista Gerí Oré. Congresista Medina Minaya. La presidencia. Medina presente. Congresista Medina Minaya presente. A ver. Congresista Geriore se encuentra presente, ha registrado su asistencia en la plataforma Microsoft Teams. Congresista Tello Montes. Bien, pasamos lista. Presente, señor presidente. Presente, perfecto. Tello Montes. Tello Montes. Perfecto. Cerrón Rojas lista. presente. Cerrón Rojas, perfecto. Pasamos lista, miembros accesitarios. Congresista Quispe Mamani. Congresista Quispe Mamani. Congresista Marticorena Mendoza. Congresista Cruz Mamani. Cruz Mamani presente. Cruz Mamani. Cruz Mamani. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Dávila Atanasio. Congresista Paredes Castro. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Cordero Yontay Luis Gustavo. Congresista Guerra García Campos. Congresista Barbarán Reyes. Congresista Zeta Chunga. Congresista Alba Rojas. Congresista López Ureña. Congresista Soto Palacios. Congresista Ceballos Madariaga. Congresista Espinosa Vargas. Congresista Doroteo Carbajo. Congresista William Zapata. Congresista Surín Loaiza. Congresista Muñante Barrios. Congresista Herrera Medina. Congresista Payés Romero. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Juan Pujada. Bien, han registrado su asistencia 11 congresistas titulares, un miembro asistentario. Hay 12 señores congresistas en la plataforma Teams. Existe el quórum de reglamento. Adelante, señor presidente. Mi asistencia también está, Sí. ¿no es cierto? Sí, listo, gracias. Han registrado su asistencia 12 congresistas y se cuenta con las licencias de 2 congresistas que son el congresista Elías Ábalos y el congresista Roberto Sánchez. Con el quórum reglamentario y siendo las 3 de la tarde con 24 minutos del día 13 de mayo damos inicio a la 14ª sesión extraordinaria virtual de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte en la Sala 2, Fabiola Salazar Leguía, del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. Estimados señores congresistas, les agradecemos que enciendan sus cámaras y mantengan apagados sus micrófonos para una mejor conducción de la presente sesión y evitar cruce de sonidos que dificulten la grabación de la misma, así como también cuando soliciten el uso de la palabra utilicen la plataforma Microsoft Teams para el orden correspondiente. Tratándose de una sesión extraordinaria, pasamos a la extracción de orden del día. Profe, ya cámara. Como primer punto, por una solicitud
del congresista Luis Roberto Camiche Morante, vamos a tener la sustentación del proyecto de ley 329/2021-CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del señor congresista Luis Roberto Camiche Morante, por el que se propone la ley que modifica el artículo 33 de la ley número 29.944, Ley de Reforma Magisterial, modificado por ley 30.541. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Luis Roberto Camiche Morante, en calidad de autor del citado proyecto de ley. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Gracias de antemano a los colegas por permitirme presentar mi sustentación de este proyecto de ley. Primero, el agradecimiento y el saludo a través de usted, señor presidente. El título de mi proyecto es la ley que modifica el artículo 33 de la ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial. La presente ley tiene como objeto modificar el artículo 33 de la ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, modificado por el artículo 2 de la ley 30.541. El artículo 2, modificación del artículo 33 de la ley de reforma magisterial. Modificar el artículo 33 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, cuyo texto quedó redactado de la siguiente manera. El profesor puede acceder a otros cargos en las áreas que desempeñan labor y por un periodo de 4 años. Al término del periodo de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo por periodos adicionales, su retorno al cargo docente. El acceso a un cargo no implica ascenso de escala magisterial. Como exposición de motivos en los antecedentes, el artículo 33 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial aprobada en el año 2014, establecía: el profesor puede acceder a otros cargos en las áreas de desempeño laboral por concurso y por un periodo de 3 años. Al término del periodo de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo, su retorno al cargo docente. El acceso a un cargo no implica ascenso de escala magisterial. El año 2017 se promulga la ley 30.541, que en el artículo 2, artículo modifica el artículo 33 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, adicionando la frase hasta por un periodo adicional, quedando el referido artículo redactado de la siguiente manera: el profesor puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso y por un periodo de 4 años. Al término del periodo de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo hasta por un periodo adicional, su retorno al cargo docente. El acceso a un cargo no implica ascenso de escala magisterial. Señor presidente, el motivo de este proyecto de ley, discúlpenme que me salga del protocolo, pero yo creo necesario explicarlo. Buenas tardes, señores. El Estado peruano invierte mucho dinero en preparación y capacitación de un director. Cursos en examen que son carísimos. Termina el periodo y el director baja su condición de director a docente. Y eso sí buscamos que el profesor tenga posicionamiento en la sociedad. Implica una baja de autoestima, una baja en su consideración de profesional. Aparte de destruye en mi concepto el principio básico de la sociedad, que es la familia, porque a veces no hay una vacante en el colegio donde él trabajaba y tiene que viajar, por ejemplo, de La Libertad a Tacna. Destruye la familia porque un docente con los ingresos que tiene, movilizar a toda una familia de una región a otra es casi imposible.
Eso es por un lado. Por otro lado, yo no estoy pidiendo la perennización del director. Yo no estoy pidiendo, disculpando la expresión, que se entornillen en el cargo. Lo que se busca con este proyecto de ley es una meritocracia en base a preparación, continuidad y evaluación constante, y un estímulo para el director, teniendo en cuenta que lo que se busca es la meritocracia y que el director en su condición tal pueda tener el posicionamiento y el incentivo del Estado para seguir progresando y por ende mejorar la calidad educativa en el país, que es la base fundamental para el desarrollo de una nación. Básicamente es lo que se busca con este proyecto de ley. Detrás de este proyecto de ley hay muchos conceptos, muchos fundamentos: posicionamiento, conservación de la familia, meritocracia y un posicionamiento del docente adecuado en la sociedad. Más allá de un incremento de ingresos, yo creo que un docente en la sociedad debe estar a la par de un médico, un ingeniero, un arquitecto, porque son los docentes, en mi concepto, formadores de futuras generaciones. Esa es mi posición, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista, por su exposición. Un saludo a todos los congresistas presentes. Agradecer a nuestro vicepresidente, al señor Alex Paredes, por haber dado inicio a la 14ª sesión extraordinaria virtual. Pedirles a cada uno de ustedes que puedan haberme disculpado la tardanza, ya que he estado en una cita médica. Y una vez más agradecer a la comprensión de cada uno de ustedes. Una vez más agradecer al señor por la exposición, al señor congresista Luis Roberto Camiche Morante por su exposición. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra lo pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden respectivo, o también pueden hacer el uso de la palabra a los congresistas que están presentes en la sala. Ha solicitado el uso de la palabra el congresista Cruz. Cruz. Tiene usted la palabra, señor Cruz. Señor presidente, un momentito, por favor, disculpe. Guamán Coronado, para que tuviera la bondad de consignar mi asistencia, por favor. Bien, ahora sí creo. Muy buenas tardes, estimado presidente. Tiene usted la palabra, señor congresista, y está registrada, disculpe, la asistencia del congresista Raúl Guamán Coronado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también, señor presidente, a todos los miembros de la comisión también, estimados congresistas. Saludos. También un saludo muy especial al colega congresista Camiche. Un abrazo de siempre. Quiero participar respecto a este tema en concreto. Señor presidente, la presente propuesta legislativa debe estudiarse analizando el impacto directo en los docentes nombrados y que hacen carrera en la ley de reforma magisterial, los mismos que suman aproximadamente 250,000 maestros. Es decir, las sucesiones o las ampliaciones que se han venido dando del periodo de gestión restringiría el derecho de miles de docentes, como el que se está proponiendo, que tienen la expectativa de acceder a los cargos directivos, quienes buscan iguales oportunidades para acceder a dichos cargos. Es decir, hay una gran mayoría y podría ser que esta ley termine beneficiando a una minoría. La modificación del artículo 33 de la ley 29944 no solo involucra a los directivos de instituciones educativas, sino de acuerdo al literal B del artículo 12 de la ley de reforma magisterial, además comprende al cargo de especialista en educación, lo que no se dijo, jefe de gestión pedagógica de UGELS, director de gestión institucional de las direcciones regionales de educación y directores de UGEL. De aprobarse la continuidad indefinida, automáticamente se ampliaría los periodos de gestión de los demás cargos. En la propuesta solo se hace mención a subdirectores y directores.
ese extremo no se ha observado. El periodo de gestión inicialmente era de 3 años, luego a través de la ley 30.541 se amplió a 4 años, como lo expuso el colega Camiche. Pero dicho periodo tiene sustento para concretar los instrumentos de gestión o planificación, como es el proyecto educativo institucional, que está previsto su ejecución para un periodo de 4 años. Para efectos de la elaboración de los dictámenes de las iniciativas legislativas orientadas a modificar el periodo de gestión, es necesario tomar en cuenta los resultados y la forma como se ha implementado las evaluaciones de desempeño en el cargo, ya sea de directores de instituciones educativas y de directores de UGELS. Dichos procesos han tenido una serie de irregularidades, generando impugnaciones ante el Tribunal del Servicio Civil y hasta su judicialización de los mismos. En muchos casos han resultado aprobados los que no merecían, y contrariamente resultaron aprobados los que sí merecían ser ratificados para continuar en el cargo. Por otro lado, la continuidad por más allá del periodo regular establecido en la actual norma tiene incidencia directa en miles de docentes a nivel nacional. Por citar en los procesos de ascenso de escala magisterial, el puntaje que se otorga por haber sido director o por haber ocupado un cargo de gestión institucional ofrece una ventaja a comparación de otros docentes que no lograron ocupar dichos cargos. Así se desprende de la tabla de calificación de trayectoria profesional que está establecido en la resolución ministerial 088-2015 del MINEDU. El sector de educación es muy dinámico, se debe alternar los periodos de gestión. Los buenos directivos, y eso con todo el respeto de esos buenos que sí existen, siempre resultarán ganadores, tal como ha ocurrido en los resultados del reciente concurso de directores de UGEL, llevado a cabo por el Ministerio de Educación, que hoy ha culminado con la publicación de los directores ganadores del concurso. Así que ellos no necesitan que saquemos esta ley para seguir ampliándoles, siempre serán ganadores por su propio mérito. Finalmente, la nueva fórmula de cálculo de la CTS, implementando con la ley 31.451, hace más atractivo ocupar los cargos del área de gestión institucional, porque a mayor jornada laboral corresponde mayor RIM, y a mayor RIM, mayor monto de la CTS. Además, los estudios indican que la permanencia por más allá del tiempo razonable en un cargo directivo genera también alteración del clima institucional. Si hoy en día preguntáramos a un profesor y decirle, ¿usted quisiera que continúe su director o directora? Lo más probable es que de 10, 9 te digan que ya no. Es bueno, se desempeña bien, tiene resultados, pero debería haber alternancia, debería cambiarse. Esa será la respuesta de la mayoría de los profesores. Solicito en este interín, señor presidente, se elabore un dictamen con un análisis más profundo y a la vez aprovecho para solicitar la acumulación de mi proyecto de ley número 1285, 1285, por tener conexión con el artículo 33. Muchas gracias, presidente, por su atención. Gracias, señor congresista Cruz Mamani Flavio. Tiene el uso de la palabra el congresista Roberto Camiche. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al colega Cruz. Un abrazo, como siempre. Acá lo que yo busco, como ya he manifestado, no es la perennización en el cargo en base a una sana competencia y una previa preparación. El hecho que una persona sea docente no quiere decir que se prepare un centro educativo. Personas se preparen, la mayoría de los profesionales dejan de lado
sus títulos ya no se preparan y cuando ingresan a la gestión pública se quedan dormidos en sus laureles. Este proyecto de ley lo que busca es la continua preparación para que la educación redunde en una mejor calidad de servicio. Si es motivo de análisis, yo le pediría al congresista Cruz conversar para hacerle un planteamiento más directo, más preciso, pero a grandes rasgos por tema de tiempo y otras de. Bien, debo informar que sobre este proyecto de ley también existen sobre el artículo 33 5 proyectos de ley y son 5 congresistas que las estamos acumulando y antes de poder hacer el dictamen pues coordinarán el secretario técnico con sus asesores. Esa es la razón por la que tuvo demora, porque cada congresista tiene que exponer su proyecto de ley. Eso no quiere decir que el proyecto de ley de cada congresista son tan igualitos. Cada congresista ha venido exponiendo su proyecto de ley sobre el artículo 33. En este caso, lo solicitado por el congresista Cruz, lo acumularemos, su proyecto 1285, que debe ser uno de los últimos que ha ingresado. También nosotros tenemos ese proyecto de ley de mi despacho sobre el artículo 33. También está sobre este mismo artículo el proyecto de ley de la congresista Mary Infantes, del congresista Edgar Tello, de la congresista Flor Pablo y hoy día que ha terminado de exponer el congresista Roberto Camiche. Bien. He anunciado ya que el congresista Cruz Mamani estamos acumulando a este proyecto y bien, habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibiendo los aportes correspondientes, la presidencia dispone que la Secretaría Técnica de la Comisión vaya elaborando la propuesta de dictamen considerando todo lo concerniente al proceso legislativo, incluidos los 5 proyectos de ley, en coordinación con sus asesores de cada congresista. Y que puedan también dar sus opiniones. Vamos a pasar al segundo punto. Pero antes de pasar a este segundo punto, debo también reconocer y agradecer primero a todos los integrantes de la Comisión de Educación, todos los congresistas, integrantes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Agradecer también la exposición del señor Alex Paredes el día de ayer. En el Congreso de la República del Perú se aprobó la ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. La norma promovida desde la Comisión de Educación, Juventud y Deportes y asimismo también recibiendo el apoyo del Congreso de la República. Debemos agradecer a cada uno de ellos y decirles que seguimos avanzando, cumpliendo con el sector de educación. Pasamos al siguiente punto. Se tiene el debate del predictamen recaído en los proyectos de ley 653/2021 CR y el proyecto de ley 1576/2021 CR, por el que con texto sustitutorio se propone la ley que revaloriza la carrera docente y el trabajo
del auxiliar de educación en el pago de la compensación por tiempo de servicios, CTS. Luego de la evaluación y análisis correspondiente a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión, se consideró la pertinencia del siguiente texto sustitutorio: ley que reconoce la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados y a los auxiliares nombrados y contratados de educación. Disponemos que el secretario técnico brinde un informe al respecto, así como dé lectura al texto legal final, elaborando el mismo que será sometido a consideración de los señores congresistas. Gracias, presidente. Ingresó para dictamen de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el proyecto de ley 653/2021, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre por iniciativa del señor congresista Alex Antonio Paredes González, por el que se propone la ley que reconoce todos los años de servicios trabajados por los profesionales de educación nombrados, contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas de educación básica al momento del cese para reconocer la compensación de tiempo de servicio CTS. Y el proyecto de ley 1576/2021 CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre por iniciativa del señor congresista Wilson Roosevelt Quispe Mamani, por el que se propone la ley que modifica el artículo 2 y 3 de la ley 30943, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial, que reconoce la compensación por tiempo de servicios de 100% de su remuneración mensual. Bien, el proyecto de ley 653 ingresó al área de trámite y creación de documentos el 5 de noviembre de 2021, siendo decretado el 9 de noviembre a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte como segunda comisión dictaminadora para su estudio y dictamen correspondiente. El proyecto de ley 1576/2021 CR ingresó al área de trámite y digitalización de documentos el 31 de marzo de 2022, siendo decretado el 4 de abril de 2022 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte como segunda comisión dictaminadora. Contenido de la propuesta. El proyecto de ley 653 comprende 6 artículos y una disposición complementaria final, lo cual se encuentra en el presente dictamen. El proyecto de ley 1576 cuenta con 3 artículos y 2 disposiciones complementarias y transitorias, lo cual también se encuentra desarrollado en el presente dictamen. En cuanto a las opiniones solicitadas e información requerida de conformidad con los artículos 69 y 70 del reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Educación solicitó opinión técnico-legal a las siguientes instituciones. Proyecto de ley 653, al Ministro de Economía y Finanzas, a la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a la Presidenta del Consejo Nacional de Educación, al Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, al Presidente de la Derrama Magisterial, al Ministro de Educación. En cuanto al proyecto de ley 1576, solicitó opinión al Ministro de Educación, al Ministro de Economía y Finanzas y al Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez. En cuanto a la información recibida, el proyecto de ley 653 recibió las siguientes opiniones. Oficio número 106/2022, Servir PE, de fecha 24 de febrero de 2022, enviado por la señorita Yaneiri Elizabeth Boyer Carrera, Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Mediante oficio 120, de fecha 21 de diciembre de 2021, remitido por la señora María Amelia Palacios Vallejo, Presidenta del Consejo Nacional de Educación. El oficio número 771/2022, Minedu, de fecha 11 de marzo de 2022, remitido por la señora Rosario Esther Tapia Flores, Secretaria General del Ministerio de Educación. El oficio 273/2022, EF, de fecha 18 de marzo de 2022, remitido por el señor Oscar Graham Yamaguchi, Ministro de Economía y Finanzas, en el cual adjunta copia del memorándum 0665 de la Dirección General
de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del referido ministerio, en el cual adjunto el informe C49, elaborado por la Dirección de Gestión de Personal Activo de la citada Dirección General. En cuanto al proyecto de ley 1576, recibió la siguiente opinión. Oficio número 00865-2022 PCM-SG de fecha 18 de abril de 2022, enviado por el señor Carlos Alberto Cabañaro Pizarro. Otros documentos, oficio número 475-2021-2022, Comisión de Educación, de fecha 1 de febrero de 2022, remitido por el economista Ricardo Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación, al doctor Hugo Rovira Zagal, oficial mayor, mediante el cual comunica que se acordó por unanimidad en el 1 de febrero de 2022 la desacumulación del proyecto de ley 653. También señaló que secretó la Comisión de Presupuesto como primera. Oficio número 478, de fecha 2 de febrero del 22, remitido por el economista Edras Medina al presidente Edras Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación, al oficial mayor, mediante comunica que el oficio 0347, remitido por el economista José Enrique Giriore, en el cual dejó constancia su voto a favor de la desacumulación. El oficio 210, de fecha 3 de marzo de 2022, remitido por el economista Alex Antonio Pérez González, en el cual solicita con carácter de urgencia todos los oficios remitidos y opiniones recibidas de los proyectos de ley 653, 689 y 989. En cuanto al marco normativo, la presente propuesta legislativa se encuentra enmarcada en los siguientes dispositivos legales: Constitución Política del Perú, artículos 1, 2, numeral 2, 22, 23 y 26. La Ley 28044, Ley General de Educación, artículos 17 y 18. Ley de Reforma Magisterial 29944, artículo 2. Ley 30541, ley que modifica la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 0023-2018 PITC, 2906-2002 AATC y 3052-2009 PATC. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1 y 7, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, artículo 26. En cuanto al análisis técnico de la propuesta, la misma tiene por objeto el reconocimiento de la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados de la Ley 30328, modificada por la Ley 31278, y a los auxiliares de educación nombrados y contratados comprendidos en la Ley 30493, considerando todo el tiempo de servicios oficiales trabajados, así como disponer su implementación en forma progresiva. Al respecto, es necesario analizar el marco constitucional al pago de la compensación de tiempo de servicios por naturaleza previsional. Es indispensable fortalecer en concordancia lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, que señaló el principio de igualdad que protege a los ciudadanos, estableciendo el derecho fundamental a recibir un trato idéntico respecto a otros que estén en la misma condición, y se le reconozca una CTS por todo el tiempo trabajado, así como se hace en otros regímenes de trabajadores públicos. En tal sentido, la vulneración de la Constitución en este caso se realizaría por una acción insuficiente. Ello supone que el órgano estatal ha adoptado una medida conducente a la garantía de un derecho o el desarrollo de algún precepto constitucional, pero que la misma no es idónea para su adecuada tutela. Por ello corresponde examinar si es que, pese al otorgamiento de compensación por tiempo de servicios a favor de los profesores, se ha configurado una vulneración de la ley fundamental en la medida que no se otorga de manera suficiente un beneficio que es indispensable para enfrentar la contingencia del cese del vínculo laboral, particularmente durante la vejez. Resulta importante mencionar que la presente propuesta legislativa busca resarcir los agravios a los derechos fundamentales en lo referido al pago de la CTS, siendo razonable en un Estado de Derecho reconocer beneficios de carácter personalísimo previsional y que es de contingencia al momento del cese del vínculo laboral. Por ello, los proyectos de ley no obligan ni crean derechos fuera del marco constitucional, lo que es razonable tramitarla conforme a su naturaleza. En tal sentido, consideramos viable la presente propuesta legislativa porque resulta importante el reconocimiento de la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados de la Ley 30228, modificada por la Ley 31278, y a los auxiliares de educación nombrados y contratados, evitando la vulneración de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en la normatividad nacional e internacional citada en el presente dictamen en razón del principio de igualdad. De esta manera tendrá un beneficio indispensable para enfrentar la contingencia del cese del vínculo laboral. En cuanto al análisis normativo, ya señalamos los dispositivos legales relacionados a la propuesta. En cuanto al análisis de la información recibida,
el proyecto de ley 653 recibió el oficio número 00106-2022 de servir, enviado por la señora Yaneri Elizabeth Boyer, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. En dicho informe técnico de fecha 24 de enero, la Gerencia de Política de Gestión del Servicio Civil, con relación al citado proyecto de ley, se concluye que las solicitudes de opinión técnica referidas a los ingresos de personal del sector público deben ser formuladas a la Dirección de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que sugirió remitir la propuesta normativa al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que pueda emitir una opinión conforme a sus competencias y atribuciones. En tal sentido, se infiere que Servir no resulta competente para pronunciarse sobre el pago de los depósitos de la CTS y otros aspectos regulados en la propuesta normativa en materia de análisis. Por lo tanto, al no ser competente, dicha opinión no es rebatible. Se recibe el oficio 120 del Consejo Nacional de Educación. En esta no otorga opinión favorable al citado proyecto, que adicionalmente incluye a los auxiliares de educación, por lo que considera económicamente inviable. Al respecto, resulta oportuno analizar si esta entidad tiene competencia legal autorizada por mandato de ley, emitir opiniones sobre derechos laborales de trabajadores auxiliares de educación y sobre temas presupuestales a fin de aplicar los principios rectores del derecho. Al respecto, el Consejo Nacional de Educación se regula de conformidad con el artículo 81 de la Ley 28044, Ley General de Educación, en donde expresamente ha señalado: el Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación, maneja su presupuesto, tiene como finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del proyecto educativo nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación. Promueve acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil. Opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana. Está integrado por personalidades especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas con criterios de pluralidad e interdisciplinariedad. Conforme a la norma expresada, en ningún extremo sus funciones comprenden emitir opiniones en materia de derechos laborales de los auxiliares de educación, ni sobre los docentes contratados. De igual forma, tampoco autorizó de manera expresa emitir opiniones en materia presupuestal. Por lo tanto, la opinión remitida mediante el oficio 120, fecha 21 de diciembre de 2021, carece de legalidad al no ser competente dicha institución. Se recibe el oficio 771, 2022 Minedu, de fecha 11 de marzo de 2022, remitido por la señora Rosario Esther Tapia Flores, secretaria general del Ministerio de Educación, en el cual adjunta el informe 00277-2022 Minedu de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación. En dicho documento indica que a partir de lo señalado por la Dirección Técnico Normativa de Docentes y la Unidad de Planificación y Presupuesto en los informes 780-2021 Minedu y el 0083-2022 Minedu y el informe 1793-2021 Minedu, complementado con el informe 250 Minedu, respectivamente, se concluye que el proyecto 653 no resulta viable por las siguientes consideraciones. La incorporación del artículo 63A de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, pretende atender una problemática que ya cuenta con un marco regulatorio, puesto que, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, desde el 11 de octubre de 2020 a la fecha, a los profesores nombrados que cesan se les reconoce la totalidad de sus servicios docentes oficiales para el cálculo de la CTS, pudiendo ser incluso mayor a 30 años. Y la incorporación de la 23ª disposición complementaria, transitoria y final de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, pretende se modifiquen o rectifiquen resoluciones directorales que se emitieron hace 9 años, en las que compensación de la CTS se calculaba como máximo 30 años de servicio. No obstante, debe tenerse en cuenta que el 11 de octubre del 2020 surte efecto lo declarado por el Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión hasta por un máximo de 30 años de servicios, cuyo fundamento 84 señala que es importante precisar que esta sentencia, como se aprende el Código Procesal Constitucional, no habilita que se presenten acciones o reclamos por los actos que se hayan consumado mientras la disposición impugnada estuvo en vigor. Al respecto, de conformidad con el artículo 212 del texto único ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo número 004/2019 IUS, la rectificación de actos administrativos solo es procedente cuando existen errores de forma o aritméticos y no
cuando lo que se pretende es recalcular o modificar los montos de beneficios laborales reconocidos en su oportunidad. Asimismo, tampoco es factible realizar la nulidad de dichos actos administrativos, pues en la fecha de emisión los mismos fueron expedidos de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, razón por la cual no se encontrarían inmersos en causales de nulidad, según lo señalado en el artículo 10 del texto único ordenado de la ley 27444, ley y aprobada por decreto supremo 004-2019 JUS, toda vez que la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efectos retroactivos. De igual modo, tampoco se ha tomado en consideración la ley 27321, en su único artículo establece que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 años contados del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el tiempo de servicios oficiales del docente lo tiene en condiciones de nombrado, puesto que el profesor contratado por su naturaleza temporal de vínculo laboral no hace carrera y no se encuentra comprendido en la carrera pública magisterial, por lo que no es factible reconocer como servicios oficiales la labor docente en condición de contratado. En cuanto a las modificaciones al literal F.3 del artículo 2 y literal F del artículo 3 de la ley 30493, que pretende la modificación del cálculo y el pago de la CTS para auxiliar de educación nombrados y contratados, generarían demandas adicionales de recursos imputables al presente periodo fiscal, vulnerando de esta manera las reglas de la estabilidad presupuestaria. Asimismo, contraviene el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. Por último, el proponer que la CTS se calcule a remuneración íntegra mensual carece de fundamento, en tanto la RIN se encuentra regulada por la Ley de Reforma Magisterial y el literal A del artículo 2 y el literal A del artículo 3 de la Ley 30493 precisan que los auxiliares de educación nombrados y contratados perciben una remuneración mensual, siendo que dichas disposiciones no han sido modificadas en el presente proyecto de ley. Al respecto, consideramos que la presente propuesta legislativa busca resarcir un derecho laboral prestacional en lo concerniente al pago de la compensación por tiempo de servicio de los docentes contratados y auxiliares de educación nombrados y contratados de la educación peruana. Para ello debe ponerse en debate jurídico la protección de los derechos laborales prestacionales. Por otra parte, el Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Ante ello se precisa: 1. La protección de los derechos laborales prestacionales. En el presente caso es oportuno recurrir a lo señalado por el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución, en donde ha señalado que el trabajador tiene derecho a percibir una remuneración equitativa y prevé el carácter irrenunciable de los derechos laborales, lo cual está referido a la reducción de su retribución, circunstancia tal como se ha precisado en la sentencia del Tribunal Constitucional expediente 2906-2002 ATC, concordante con el artículo 22 de la Constitución, que establece que el trabajo es un deber y un derecho, bajo premisa y advirtiendo asimismo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución, que precisa que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. El Tribunal Constitucional ha señalado en el pronunciamiento citado en el párrafo anterior que se impone así una cláusula de salvaguardia de los derechos del trabajador en concordancia con el artículo 1 de la Constitución, en el cual señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el caso concreto, en lo referido al pago de la CTS, también ha señalado la inconstitucionalidad de la limitación del cálculo de la compensación por tiempo de servicios en relación con la función docente, lo que ratificó a lo largo de su jurisprudencia con la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 3052-2009, PA, fundamento 22, la cual señala el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 001-97R, establece que la compensación por tiempo de servicio tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y de su familia. Lo que ha atendido el legislador es que este beneficio funcione como una especie de ahorro forzoso que permite cubrir algunas eventualidades frente a la pérdida de trabajo. En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose al auxilio de cesantía, considera que es un ahorro forzoso del trabajador que el empleador está obligado a cancelar a la terminación del vínculo laboral y que el empleado le sirve para subvencionar sus necesidades mientras permanece cesante. Corte Constitucional Colombiana, Sala Plena, sentencia C-310-07 del 3 de mayo del 2007. Teniendo en cuenta lo establecido en la norma al respecto al carácter de previsión del derecho invocado, es preciso entender el significado del mismo término de previsión.
Así tenemos, según el Diccionario de la Lengua Española 2005, Espasa Calpe, define la previsión como preparación de los medios necesarios para prevenir los posibles males o daños. De este modo, su correcto pago garantiza que el esfuerzo y las energías que el trabajador ha desplegado tengan una retribución que se concreta en el momento en que se queda sin empleo. Su finalidad, pues, permite enfrentar futuras contingencias que pongan en peligro su subsistencia. En esa línea desarrolla el informe 00277 Minedu de la Oficina General de Sociedad Jurídica de Educación no fue rebatida ni contradicha, por lo que evidentemente se concluye que el Ministerio de Educación reconoce el derecho al pago de la compensación por tiempo de servicios. Dos, el Congreso de la República no tiene iniciativa para crear ni aumentar gasto público. En el presente caso, el Tribunal Constitucional ampliamente ha señalado las limitaciones aplicables al Congreso de la República. Ello sistemáticamente coherente con el artículo 118, inciso 7 de la Constitución, que dispone que es la competencia del Poder Ejecutivo administrar la hacienda pública. Por el contrario, el Congreso goza de dicha competencia si la iniciativa para su expedición no proviene de sí mismo, sino del Ejecutivo, esto es, si se acredita en el procedimiento legislativo del que emanó la ley, de la que nace de una obligación pecuniaria, el gobierno autorizó o consintió su dación. En tal sentido, la función del Parlamento es controlar y fiscalizar la acción del Ejecutivo en la administración del Tesoro Público. En la presente propuesta legislativa no crea ni aumenta gastos públicos, por lo que los derechos en trámite ya fueron reconocidos por las leyes 29944, 30328 y 30493, en concordancia con la publicación de la Ley 31451, ley que revaloriza la carrera docente, modificando los artículos 53 y 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial sobre la compensación de tiempo de servicios, de fecha 13 de abril de 2022. Sobre esto último, la Presidencia de la República, conjuntamente con la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante oficio número 45-2022 PR, de fecha 25 de febrero de 2022, en relación a las observaciones a la autógrafa de ley que revaloriza la carrera docente, modificando el artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial sobre la compensación de tiempo de servicios, en su numeral 5, ha señalado textualmente: cabe tener en cuenta que la implementación de la autógrafa de ley podría replicarse en el pago de la CTS del profesor contratado en el marco del contrato de servicio docente de la Ley 30328, del auxiliar de educación, del docente de la carrera pública docente de Ley 30512 y de los docentes ordinarios de universidad pública. En tal sentido, el Poder Ejecutivo reconoce el derecho invocado que asiste a los docentes contratados, auxiliares de educación y docentes universitarios, siendo que la previsión presupuestal en su momento destina el Poder Ejecutivo permitirá la implementación de la presente propuesta legislativa, la cual se circunscribe al reconocimiento del derecho y no a la determinación presupuestal, lo que se evidencia además en la fórmula legal, toda vez que se señala que será con cargo al presupuesto aprobado. Asimismo, es importante señalar que el derecho que busca reconocer está amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU en su artículo 26, la Ley de Reforma Magisterial en su artículo 2, y en dicho marco legal resulta plausible reconocer el derecho a los profesores contratados y cesados, así como a los auxiliares nombrados y contratados, a recibir el 100% de la CTS, ya que si ello le sumamos la expedición de la Ley 31451, la cual modifica, entre otros, el artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial, en los términos siguientes: artículo 63, compensación por tiempo de servicios. El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios en la que se otorga el momento de su cese a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual por año o fracción, o a 6 meses de servicios oficiales. Queda claro en aplicación del principio de igualdad de trato, a razón igual derecho. Ello debe de alcanzar también a los profesores contratados y cesados, así como a los auxiliares nombrados y contratados. Se recibió el oficio 273 remitido por el señor Oscar Graham Yamaguchi, ministro de Economía y Finanzas. En dicho informe de gestión del personal activo del Ministerio de Economía y Finanzas concluye: las medidas propuestas implicarán mayores gastos que las entidades deberán atender para lograr su implementación, por lo que demandarán recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, el análisis costo-beneficio de la exposición de motivos no muestra el detalle del costo diferencial que implicaría la implementación de dichas medidas. En tal sentido, la iniciativa vulnera lo regulado, contraviene el principio de equilibrio presupuestal regulado en el artículo 78.
Además, la propuesta específica de incorporar la 23ª disposición complementaria contraviene el principio de irretroactividad de la ley en el artículo 103 de la Constitución Política, en virtud de la cual desde su entrada en vigencia se aplican las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. No procede el literal F del artículo de la ley 3228, ya que este forma parte del texto normativo y la regulación del CTC del docente contratado. Al respecto, se debe desestimar dicha consideración toda vez que la propuesta no está vinculada respecto al presupuesto que se necesita, sino respecto al reconocimiento del derecho que por ley les asiste. En ese marco será con cargo al presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo que se implementará, ya que la propuesta legislativa establece que las medidas propuestas se financian con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y a las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales, por lo que no vulnera lo regulado en el inciso 4 del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, ni el principio de equilibrio presupuestario contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política e inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del decreto 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, respetando lo señalado en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. Por otro lado, respecto a la opinión de la Dirección de Gestión de Personal Activo en relación a la emisión de resoluciones rectificatorias de reconocimiento de daños de servicios, se observa la propuesta normativa, pues no se había considerado de conformidad con el principio de irretroactividad previsto en el artículo 103 de la Constitución Política. La ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. Al respecto y en salvaguarda del principio de irretroactividad invocado, acogemos la observación formulada por dicha institución. Asimismo, respecto de lo señalado en el numeral 2.2, se menciona que, de conformidad con el numeral H del artículo 2, Ley 3328, modificado por el artículo único de la Ley 31278, el profesor contratado en el marco del contrato del servicio docente percibe por concepto de compensación por tiempo de servicios al finalizar el año fiscal a 14% de remuneración mensual vigente al momento de la culminación de su contrato por fracción o año, fracción mayor a 6 meses de servicios continuos. Cabe mencionar que el pago de la CTS al profesor contratado se efectúa hasta un máximo de 30 veces, de acuerdo al artículo 1 del Decreto Supremo 307. En ese sentido, no procede la incorporación, porque este ya forma parte del texto normativo y la regulación de la CTS del docente contratado se encuentra regulada en el inciso H del mismo artículo. Respecto, acogemos la observación formulada. Respecto al proyecto de ley 1576, en el oficio 865-2022 de fecha 18 de abril de 2022, enviado por el señor Carlos Alberto Cabañaro Pizarro, secretario general de la PCM, en dicho informe concluye que por competencia no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir la opinión. Al respecto, el informe expuesto no ha sido deliberado de manera expresa su opinión. En cuanto al análisis del impacto de la norma en la propuesta en la legislación vigente, se evidencia que con la aprobación de la presente propuesta legislativa no se contraviene la disposición legal de nuestro ordenamiento, sino más bien guarda concordancia y se complementa con lo normado en la Constitución Política del Perú, la sentencia del Tribunal Constitucional mencionadas y los dispositivos legales citados, así como las normas internacionales de carácter vinculante. Además, que cuenta con 3 artículos y 2 disposiciones complementarias finales, los cuales modificarán el literal H, el inciso 2.1 y el inciso 2.2 del artículo único de la Ley 31278, ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30228, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, así como también el literal F.3 del artículo 2 y el literal F.2 del artículo 3 de la Ley 30493, ley que regula la política remunerativa de la auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. En cuanto al análisis costo-beneficio, la presente iniciativa legislativa de convertirse en ley no generará gasto alguno al erario nacional, toda vez que el reconocimiento de la compensación de tiempo de servicio a los docentes contratados y a los auxiliares de educación nombrados y contratados, considerando todo el tiempo de servicios oficiales trabajados, y modificar la fórmula de cálculo de la CTS, así como disponer su implementación en forma progresiva, se encuentra financiada con los recursos presupuestales de las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación. En conclusión, por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el
artículo 70, literal B del Reglamento del Congreso, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recomienda la aprobación del dictamen favorable recaído en los proyectos de ley 653-2021 CR y 1576-2021 CR con el siguiente texto sustitutorio: ley que reconoce la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados y a los auxiliares nombrados y contratados de educación. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer la compensación por tiempo de servicios, CTS, a los docentes contratados de la ley 30328, modificada por la ley 31278, y a los auxiliares de educación nombrados y contratados comprendidos en la ley 3493, considerando todo el tiempo de servicios oficiales trabajados, así como disponer su implementación en forma progresiva. Artículo 2, modificación de la ley 31278, ley que modifica el artículo 2 de la ley 30228, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. Se modifica el literal H del inciso 2.1 y el inciso 2.2 del artículo 1 de la ley 31278, ley que modifica el artículo 2 de la ley 30228, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, el que quedará redactado en los siguientes términos. Artículo 2, derechos y beneficios. 2.1, el profesorado contratado en el marco del contrato de servicio docente percibe los siguientes conceptos. H, compensación por tiempo de servicios. El profesor contratado recibe una compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de la finalización de su vínculo laboral, a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual por año o fracción de la totalidad de los meses y días de servicios trabajados. 2.2. Los montos, criterios y condiciones correspondientes a los conceptos señalados en los literales A, B, F y G se aprueban por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Educación, a propuesta de este último. Artículo 3. Modificación de la ley 3493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Se modifica el literal F.3 del artículo 2 y el literal F.2 del artículo 3 de la ley 3493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29944, ley de reforma magisterial, en los siguientes términos. Artículo 2, política remunerativa del auxiliar de educación nombrado. F.3, compensación por tiempo de servicios. Se otorga al momento del cese a razón del 100% de su remuneración mensual por año o fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales. Artículo 3, política remunerativa del auxiliar de educación contratado. F.2, compensación por tiempo de servicio. Se otorga al momento de la finalización de su vínculo laboral a razón del 100% de su remuneración mensual por año o fracción de la totalidad de los meses y días de servicios trabajados. Disposiciones complementarias finales. Primera, financiamiento. La presente ley no irrogará gastos al Tesoro Público, debiendo financiarse con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales. Segunda, derogatoria. Deróguese o déjese sin efecto toda norma que se oponga a la presente ley. Dese cuenta, plataforma Microsoft Teams, sala Fabiola Salazar Leguía, edificio Víctor Raúl Ayala Torre, Lima, 13 de mayo del 2021. Es todo cuando tengo que informar, señor presidente. Bien, gracias por haber leído este predictamen. Luego de la evaluación correspondiente, vamos a entrar al debate. Si hay algún congresista que desea hacer uso de la palabra, tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes. Señor presidente, disculpe, solo para consignar asistencia, por favor, congresista Diana González. Tiene usted consignada su asistencia, congresista Diana González. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Simplemente para ratificar el encargo que se nos dejó el día de ayer para sustentar el proyecto de ley con el cual se cerró el día de ayer la sesión del Pleno y que era una restitución de derechos en el reconocimiento de esa bonificación de preparación de clases que nos estuvo pagando bajo el requisito indispensable de sentencia judicial. Hoy la familia magisterial agradece al Congreso de la República, a todos los grupos parlamentarios, porque gracias a su apoyo se logró que se pudiera agendar, considerar y finalmente se ha logrado su aprobación. Lo segundo y final es pedir
a los congresistas, miembros titulares de la Comisión de Educación, miembros accesitarios que puedan cumplir esa función de titularidad, votar a favor de este proyecto de ley que lo único que busca es seguir encaminados en esta restitución de derechos humanos que permitan aquello que tienen los trabajadores, ya sea del sector público o del sector privado, dado de este derecho de la compensación de tiempo de servicios, permita tener un desenlace final de esta historia laboral con un reconocimiento económico que le permita tener calidad de vida. Que por lo menos los últimos años, en el mejor entender de vida que tiene la persona después de haber entregado los mejores años de su vida, de su juventud, por lo menos haya un agradecimiento de parte del empleador. Hay que reiterar que gracias a esta Comisión de Educación y al Congreso de la República y todos sus grupos parlamentarios sin excepción, ya logramos que los maestros que trabajamos en educación básica, inicial, primaria y secundaria, hoy tengan una CTS como gratitud de esa entrega que se hace en beneficio del pueblo peruano. Por lo dicho, señor presidente y congresistas presentes, esperamos contar con su apoyo en beneficio de las familias de los auxiliares de educación nombrados y contratados, y los docentes contratados de instituciones educativas públicas que laboran en costa, sierra y selva. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. ¿Hay algún congresista que desea hacer el uso de la palabra? Soy Carol Paredes, si me puede considerar la asistencia y en el primer punto mi voto a favor, por favor. Se le consigna la asistencia, señora congresista Carol Paredes. No ha habido ningún voto. No se escucha, presidente. Ha sido la sustentación del congresista Roberto Camiche sobre su proyecto de ley. Así que estamos ya en el segundo. Presidente, no se escucha nada. Estamos en el segundo punto y estamos ya terminado la sustentación del proyecto de ley 653. Ha solicitado el uso de la palabra el congresista Takuri Valdivia Germán. Gracias, presidente. Solamente sumarme al primer tema mencionado, el agradecimiento a todas las bancadas por la decisión del día de ayer y aprobar esta ley que hace justicia a los maestros en cuanto a ya no hacer ese proceso legal que finalmente podemos decir que ya no tiene que judicializarse, algo que el Poder Judicial, valga la redundancia, ya en tantas sentencias lo ha dado como un derecho al maestro y el reconocimiento. En esta oportunidad, en cuanto al proyecto 653, que corresponde también ahora mirar a nuestros hermanos maestros y maestras en condición de contratados, tantas injusticias acumuladas con ellos que no tenían, por ejemplo, la escolaridad. Y muchos decían, tenemos familia, tenemos hijos y tenemos el trabajo en igualdad de condiciones con los nombrados, y a veces se generaba una discusión de repente a ese nivel, pero este Congreso ha ido resarciendo estos temas y haciendo justicia. Creo que este proyecto de ley también va en otro nivel. Igualar el tema de la CTS, que sea el 100%. Yo lo felicito a usted, señor presidente, al señor vicepresidente y a todos los miembros de la Comisión de Educación, porque están resolviendo problemas acumulados durante décadas. Están resolviendo temas de justicia social y están resolviendo temas del reconocimiento al maestro, porque una abnegada labor que desempeñan termina ahora viendo una luz al final del túnel
y que podemos decir que sí es posible, mediante el diálogo, mediante voluntades, resolver estos problemas. Por lo tanto, yo también insto a todos los congresistas, miembros de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que tengan a bien dar por aprobado este proyecto de ley, que a nivel nacional será reconocido, valorado y también sonoramente aplaudido a todos ustedes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Wilson Quispe, también quien ha hecho llegar el proyecto de ley 1576 para poder hacer este dictamen que reconoce la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados y a los auxiliares nombrados y contratados de educación. Señor congresista Wilson Quispe, tiene usted el uso de la palabra. Parece que tiene problemas. Le doy el uso de la palabra mientras regulariza al señor congresista Cruz Mamani Flavio. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esperando al colega Wilson Quispe, a quien junto a él, a los demás colegas congresistas proponentes, extenderle una felicitación por esta tarea que están cumpliendo. En este caso, en mi condición de accesitario y tampoco no tener un proyecto en este extremo, me corresponde únicamente extender una felicitación que estoy seguro que los profesores contratados y auxiliares, que en algunos casos tienen como, no estoy exagerando, 20 años, 15 años, 10 años de contrato, estoy seguro que expresarían estas palabras de felicitación y agradecimiento que me permito transmitir, y en realidad a toda la comisión, ¿no? Y al Congreso de la República, que está cumpliendo esta función reivindicativa, sin excluir de ninguna manera a las demás bancadas, a los demás grupos parlamentarios, a todos los congresistas. Quizá en algún tiempo se pensó que no había un sentimiento de reivindicación por esta profesión docente. Un país o una sociedad que no respeta, que no valora a sus profesores, no se respeta a sí mismo, si estoy exagerando. Creo que esta es una demostración de que sí hay capacidad y decisión de tomar, digamos, acciones concretas como estas para reivindicar la profesión docente. Por eso, solamente felicitar y en mi condición de accesitario, si me alcanza la oportunidad de votar, votaremos a favor. Solamente con una situación, que estoy seguro que debe estar ahí en la redacción, pero estoy seguro que es una omisión quizá involuntaria, extendería este beneficio a los profesores contratados y auxiliares también de educación básica especial, básica alternativa y también de educación técnico-productiva, que están comprendidas en la ley de reforma magisterial, ¿no? Y las demás conexas. Únicamente eso, señor presidente, muchas gracias, porque creo que los contratados no son menos personas ni son menos profesionales, cumplen igual tarea. Muchas gracias. Está incluido todo lo que usted ha manifestado, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Martínez Talavera. Señor presidente, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Aló, presidente? Señor Edwin Martínez Talavera, congresista, por favor, tiene el uso usted de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Yo quiero felicitar el accionar de cada uno de los miembros de esta comisión y para que el pueblo peruano sepa que quien preside esta comisión es un miembro de la derecha
y muchos de los que integramos somos de derecha, de izquierda y algunos del centro. Para que nuestro premier y muchos que hablan que hemos vivido cientos años de derecha, de explotación y de mil y un cosas, entiendan que con la presidencia de uno de derecha, como es usted, mi querido estimado Ricardo, se han logrado los mayores beneficios que nunca en la historia el magisterio había logrado. ¿Qué significa esto? Que debemos trabajar en equipo, sin importar la consigna política, ideológica, sino única y exclusivamente el interés del pueblo soberano. Ya dejémonos de estar hablando de izquierda, derecha. Hablemos de que tenemos que construir el Perú. Ustedes son maestros, Alex, Ricardo, son maestros, Katy, Ugarte, son maestros. Y el maestro no debe predicar una ideología. El maestro debe predicar la doctrina del trabajo, del amor propio, de la solidaridad y del desarrollo de los pueblos que tanto necesitamos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Gracias por su mensaje. Tiene el uso de la palabra el congresista Raúl Guamán Coronado. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en realidad, para sumarme a las congratulaciones de mis antecesores, colegas, y reiterar la felicitación al presidente de esta comisión, bueno, para no confundir, no voy a decir combativa, sino luchadora, y también por profesores docentes muy informados, muy acuciosos en lo que concierne a la ley del profesorado. Creo yo, no hay más que hacer la observación, está incluyendo a todos los excluidos y ahora deben ser beneficiados. Todos fuimos instruidos por ustedes, los maestros. Les debemos mucho y con meridiana claridad lo voy a manifestar que mi voto siempre ha sido a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista Raúl Guamán Coronado. Ha solicitado la palabra el congresista Gutiérrez Ticona. Tiene el uso de la palabra el congresista Gutiérrez Ticona. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo, por supuesto, a su persona como presidente de la comisión, al colega Alex y a todos quienes conforman la directiva de la Comisión de Educación y a todos los colegas maestros también que están ahí, integrantes de la comisión, y a todos mis colegas congresistas. Definitivamente, si hay que decirlo de manera así bastante fuerte, no sé en verdad qué es lo que viene ocurriendo, pero hay que ser claros que siempre sí, efectivamente, ha existido el tema de quienes se identifican con la derecha, la izquierda, pero tiene razón el colega Martínez, ¿no? En momentos creo que hay que olvidarnos y hay que trabajar finalmente por quienes necesitan y piden mucho de sus autoridades que durante años, teniendo la oportunidad, nunca lo han hecho, pues, nunca lo han hecho, lamentablemente, y es en este Congreso ya que han tenido que estar presentes muchos congresistas identificados realmente con las clases populares, y eso es lo que somos los maestros hoy que formamos parte de este Congreso, y estamos poniendo pues en agenda, y hay que agradecer a todos quienes se identifican sin ser parte de este bloque magisterial, están poniendo de su parte, y hay que reconocer, y qué bueno que sigamos trabajando en esa línea, y en todo caso van a ser quienes se benefician de estas leyes, los maestros en este caso, y en otros casos muchos de nuestros hermanos de diferentes profesiones, porque estamos trabajando, creo, para todos. Y en ese sentido, hoy una vez más queda claro de que quienes estamos haciendo el trabajo, lo estamos haciendo por querer solucionar las demandas. En esta ocasión, nuestros maestros contratados, que siempre también han sido marginados, hay que decirlo así de manera clara, están siendo reivindicados en sus derechos. Yo, señor presidente, en la última semana de presentación estaba allá por mi tierra, en Andahuaylas, y preocupados maestros contratados, y eso es cierto, están a punto de cesar siendo contratados, señor presidente. Y casualmente se me acercó un colega contratado cuando nosotros anunciábamos y esclarecíamos de cuánto iba a beneficiar el 100% del CTS aprobado,
decían, pero ¿qué hay para nosotros los maestros contratados? Que estamos a punto de cesar. El 27 de mayo de este mes, uno de sus colegas está cesando porque está cumpliendo los 25 años y en calidad de contratado. Y él nos ha pedido, pues, que por ellos también hagamos este mismo trabajo y le hemos dicho que está en agenda. Y ojalá, pues, que para el 27 de mayo se pueda aprobar este proyecto de ley en el Pleno y posteriormente sea promulgado. Y estoy seguro que todos están reconociendo el trabajo de todos los colegas congresistas que han puesto el empeño y sobre todo los colegas maestros que si hubiera habido esa predisposición y voluntad, hace tiempo se hubiesen logrado de hacer respetar estos derechos, pero nunca lo hicieron. Hoy lo estamos haciendo y con el apoyo de cada uno de todos quienes integran la Comisión de Educación, así como también del Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Paredes Fonseca Carol. Presidente, buenas tardes. También por intermedio de mis demás colegas. Efectivamente, nosotros como Comisión de Educación, desde el primer momento que asumimos nuestra responsabilidad como parte integrante de este gran equipo, hemos asumido que tenemos que trabajar por esos principios y por la reivindicación de nuestros maestros y maestras, y también por hacer que la calidad del servicio educativo sea de la mejor manera para los niños y niñas jóvenes de nuestro país. Esto es una acción más, como ya lo dijo mi correligionario Martínez, nosotros sin ser de la derecha, izquierda o centro, pero sí totalmente conscientes del grado de responsabilidad que tenemos como ciudadanos y también como congresistas, porque es una confianza que nos ha dado el pueblo. Estamos trabajando a favor, en este caso específico, no solamente de nuestros maestros, sino también de los auxiliares de educación, que consideramos que no tiene que haber grados de discriminación para ningún trabajador que trabaje en el sector. Entonces ahí, señor presidente, efectivamente tenemos que seguir trabajando en aras de mejorar las condiciones de nuestros maestros, de nuestros auxiliares y de todos los actores que son parte de la educación que nosotros tenemos en este país. Tenemos que seguir trabajando para reivindicar esos derechos. Tenemos que seguir trabajando para reconocer y valorar el trabajo que ellos desarrollan para nuestra gente, principalmente en el sector de educación. Ahí, como ya lo han dicho, han pasado muchas personas, pero nosotros no somos uno más. Somos, creo que, un equipo que se ha comprado el pleito. Tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Esperamos de verdad que esta propuesta de ley no solamente sea aprobado por unanimidad a nivel de la comisión, sino sea aprobado también por unanimidad en el Pleno y que el presidente asuma su responsabilidad y que no devuelva que tengamos que aprobarlo por insistencia. Así es que, presidente, sigamos adelante y aprobemos esta propuesta de ley que es un verdadero derecho que le corresponde en este caso a los auxiliares y a todos aquellos que son parte de esta propuesta. Gracias. Gracias, señora congresista Paredes Fonseca. Bien, el señor congresista Wilson Quispe es también parte de su proyecto de este dictamen, el 1576. Sin embargo, tiene problemas con Internet y con la virtualidad, pero estamos haciendo mención que son los dos proyectos de ley. Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibido los aportes o sugerencias correspondientes, someto a votación el predictamen recaído en los proyectos de ley 653/2021 CR y 1576/2021 CR, por el que con texto sustitutorio se propone la ley que reconoce la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados y a los auxiliares nombrados y contratados de educación. Señor secretario técnico Iván León Ramírez, proceda a la votación respectiva. Gracias, presidente. Votación. Predictamen recaído en los proyectos de ley 653/2021 CR y 1576/2021 CR, por el que, con texto sustitutorio,
se propone la ley que reconoce la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados y a los auxiliares nombrados y contratados de educación. Bien. Congresista Paredes González. Paredes González, por la familia de los auxiliares de educación de todo el Perú y los docentes contratados de Costa, Sierra y Selva, a favor. Muchas gracias. Congresista Balcázar Celada. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Gutiérrez Ticona. Sí, esta vez por nuestros maestros contratados, por nuestros auxiliares de educación, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, a favor, hasta más allá de la victoria. Gracias, congresista. Congresista Tello Montes. Congresista Tello Montes. Bien, congresista Castillo Rivas. Congresista Castillo Rivas. Congresista Correro Yontay. Congresista Correro Yontay. Ha registrado su voto mediante el chat, señala en contra. Cordero Yontay. Congresista Guamán Coronado. A favor. Congresista Ramírez García. A favor. Secretario técnico Castillo Rivas, por favor consigne mi voto a favor. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Paredes Fonseca. García, no sé si tomó nota, señor secretario. Sí, a favor. Sí. Congresista Paredes Fonseca. Ah, la congresista Correro Yontay cambió su voto a favor. Paredes Fonseca, a favor. Paredes Fonseca a favor. Congresista Martínez Talavera. Para que los maestros con su gran sabiduría nos ayuden a apagar el incendio político generado por el Ejecutivo, a favor. Gracias, congresista. Congresista Quiabra León. A favor. Congresista Julón Irigoyen. A favor. Congresista González Delgado. A favor. Congresista Gerioré. Congresista Gerioré. Congresista Sánchez Palomino se encuentra con licencia. Congresista Elías Ábalos también. Congresista Tello Montes. La presidencia. A favor. Accesitarios. Congresista Cruz Mamani. A favor, por justicia. A favor. Cruz Mamani. Tello Montes, a favor. Tello Montes. Tello Montes, a favor. Gracias, congresista. El congresista Gerí también votó a favor en el chat. No, ya está completo, sí. Bien. Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 16 votos de los señores congresistas. Ningún voto en contra y ninguna abstención. Adelante, señor presidente. Bien. Habiendo sido aprobado por unanimidad, en consecuencia, ha sido aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 653, 1576 del 2021 CR, por el que con texto sustitutorio se propone la ley que reconoce la compensación por tiempo de servicios a los docentes contratados y a los auxiliares nombrados y contratados de educación. Voy a dar
la palabra. Nos está acompañando aquí en la sala la profesora María Elena Aguilar, maestra contratada de Sumacol. Tiene el uso de la palabra profesora María Elena Aguilar. Buenas tardes a todos los presentes en esta sala. Señor presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya. Señor vicepresidente de la Comisión de Educación, Alex Paredes González. Congresistas, todos los que nos acompañan en esta sala y los que están a través de la pantalla de manera virtual. A todos mis colegas auxiliares de educación y docentes contratados presentes. A todos. Lo que han hecho esta tarde es un acto de justicia que garantiza el principio constitucional de igual trabajo, igual derecho. Los maestros contratados del Perú, que actualmente somos más de 185,000 maestros a nivel nacional, nunca lo van a olvidar. Arequipa, debes estar orgullosa de estos dos congresistas, el señor presidente y vicepresidente que dirigen esta comisión, porque son garantía de defensa de los derechos humanos y restricta defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, profesora María Elena Aguilar Macizo. También le hacemos recordar que es de todos los congresistas de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Bien, voy a darle la participación también a la profesora Livia Turpo Mesa, representante de los auxiliares a nivel nacional. Presidente de la Comisión de Educación de la Juventud y Deporte, congresista Esdras Medina Minaya, vicepresidente de la Comisión de Educación, Alex Paredes González, y a todos los miembros de la Comisión de Educación, de Juventud y Deporte, a cada uno de los congresistas que representa en sus regiones y que en esta Comisión de Educación han demostrado, tanto de la derecha, izquierda, del centro, han demostrado justicia para los docentes contratados y para los auxiliares de educación, marginados, olvidados, que hoy día por primera vez nos sentimos visibles ante esta Comisión de Educación. Nos damos cuenta que ustedes, la Comisión de Educación, nos están mirando. Cada uno de los congresistas de las regiones del Perú, a cada uno de ustedes le agradecemos desde la costa, sierra y selva del Perú, 23.000 auxiliares de educación de todo el Perú, les hace llegar a través de mi persona la secretaria nacional de la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú. A cada uno de ustedes y la bancada que representan, muchas gracias a cada uno de ustedes, reivindicando la labor del docente, del magisterio peruano. Quiero decirles, desde el fondo del corazón profundo hasta acá al centro de Lima, muchas gracias, congresistas. Este Congreso viene haciendo historia en nuestro país, viene haciendo historia porque está dando y solucionando los problemas sociales, sobre todo en la base que es la fundamental, que es el magisterio peruano, que es la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Livia Turpo Mesa. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes. Señor presidente, luego me da también el uso de la palabra. He estado pidiendo, por favor, después del señor Alex, me da el uso de la palabra. Gracias. Estamos en orden, señorita congresista Tania Ramírez. No se preocupe. Gracias, presidente. Creo que lo dicho por quienes me han antecedido en la palabra, el calor, la vivencia de lo que están testificando, acompañados de docentes contratados, de auxiliares de educación, es la representación de quienes hoy están siguiendo esta transmisión, presidente y compañeros congresistas. No tienen idea de la inmensa alegría que se genera no en la persona, sino en la familia de esa persona, de ese auxiliar de educación contratado, nombrado, que trabaja en costa, sierra y selva, de ese docente contratado que trabaja igual en esas tres regiones. Porque quienes llegamos principalmente hasta lo más profundo de nuestro país somos tres grupos ocupacionales y tal vez otros más. Son los de salud, son los de educación y son los miembros de Policía Nacional. Y hoy sienten que esos mejores años entregados en beneficio de nuestro país
tiene su retribución, tiene su acto de agradecimiento y su acto de gratitud, porque esa es la compensación de tiempo de servicios, aquel beneficio laboral que reconoce al trabajador del sector público-privado el esfuerzo, el tiempo, los años, esfuerzos, etcétera, que se da. Y esa es la alegría que se siente. Yo, permítame, presidente, mencionar al congresista José Enrique Gerío de Somos Perú por su apoyo, a la congresista Diana Carolina González Delgado del Partido Avanza País, al congresista Quiabra León Roberto Enrique y Julón Irigoyen Elba Edith de Alianza para el Progreso, a los congresistas Pedro Edwin Martínez Talavera y Carol Ivette Paredes Fonseca de Acción Popular, a la congresista Tania Estefany Ramírez García, Raúl Guamán Coronado, María del Pilar Cordero Jontay, Eduardo Enrique Castillo Rivas, de Fuerza Popular, a Nibardo Edgar Tello Montes, a Valdemar José Cerrón Rojas, a Paul Silvio Gutiérrez Ticona, Flavio Cruz Mamani, y a de Perú Libre, y a su persona, Esdra Ricardo Medina Minaya, de Renovación Popular. Como alguien ya lo ha dicho, cuando tenemos claro cuál es lo principal, cuál es lo superior, somos capaces de renunciar a nuestras pertenencias políticas o de grupos parlamentarios y somos capaces de poner por delante ese bienestar. Y ese es el que hemos generado el día de hoy y tendremos la seguridad, tenemos la certeza de que los que hoy estamos representando a los diversos grupos parlamentarios de este Congreso de la República, como lo hicimos anoche, lo haremos cuando este dictamen tenga que votarse en el Pleno. Y serán esas familias de seres humanos, como bien lo manifestaba una de mis antecesoras. Esto es histórico. Esto no se va a olvidar nadie. Nadie que tendrá la responsabilidad de auxiliares de educación, muchos de los cuales inclusive son maestros y maestras. No se olvidarán los docentes contratados que trabajarán el próximo año, el subsiguiente y así sucesivamente. Sabrán y tendrán la seguridad que después de trabajar con sus mejores esfuerzos, al finalizar su vínculo laboral, tendrán una compensación de tiempo de servicios digna, la que corresponda. A la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, orgulloso de ser parte de ella, pero también orgulloso de ser parte de este Congreso de la República, que hay veces no se visibiliza estos hechos, pero la conciencia la tenemos tranquila. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista Alex Paredes. Tiene el uso de la palabra la congresista Tania Ramírez. Gracias, señor presidente. Muchos de ustedes, por su intermedio, señor presidente, decirles a mis colegas que muchos de los que estamos en la comisión ya se han pronunciado, ¿no? Y decirle al magisterio que debe saber que somos también los fujimoristas y las otras bancadas de derecha los que estamos legislando para acabar con la injusticia en el magisterio. Esperemos que el señor Pedro Castillo y su Ministerio de Educación no observen la ley como lo ha venido haciendo en otras leyes que tenemos que aprobarlo por insistencia. Una vez más, decirles que acá el Congreso de la República sí está trabajando y lo estamos demostrando con hechos. No solamente se ha quedado en palabras, sino lo estamos demostrando con hechos, señores del magisterio. Y espero que también eso ustedes lo sepan valorar. Este Congreso de la República sí los representa. Y bueno, decirles una vez más que siempre y cuando se trate en beneficio de las mayorías, ahí vamos a estar. De eso que no quepa duda. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora congresista Tania Ramírez. Tiene el uso de la palabra el congresista Martínez Talavera Edwin. Muchas gracias, señor presidente.
El magisterio es quien tiene que poner la cordura, la calma, la elegancia y la tranquilidad. A ustedes, no solamente a los miembros de la comisión, sino a todo el parlamento que procede del magisterio. Yo les pido a nombre de muchos peruanos, el interés no solamente tiene que velarse por un lado magisterial, sino por todo el Perú. Hay agricultores, hay obreros, hay mineros, hay mucha gente que espera muchísimo de nosotros. Somos un grupo sólido que representa la democracia en el país. No defraudemos al país y hagamos del Parlamento una casa de cultura, una casa de leyes, una casa de emoción social que pueda lograr construir los destinos del Perú que tanto está esperando la población. Por los jóvenes, por los niños, por los adultos mayores. El Perú espera muchísimo de nosotros. Confío en ustedes, maestros del Perú. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Edwin Martínez Talavera. Debo decir que como cristianos, atendiendo la palabra de Dios, hallamos el bien. Y quien escucha al pueblo actúa con sabiduría. Y siempre desde aquí, en conjunto, como congresistas, hemos buscado la unidad nacional y seguiremos buscando la unidad nacional entre todos los peruanos. Todos somos parte de la construcción de nuestro Perú. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte ha asumido el compromiso de escuchar al sector de educación, reivindicando y reconociendo la labor de aquellos hombres y mujeres que trabajan en favor de una buena formación de nuestros millones de niños, adolescentes y jóvenes. Hoy está aprobado el proyecto de ley 653 y 1576-2021, ley que revaloriza la carrera docente y el trabajo auxiliar de educación en el pago de la compensación por tiempo de servicio. Agradezco a todos los congresistas que están apoyando todos los proyectos justos y necesarios. Hoy debemos decirles a los señores auxiliares de educación y a los docentes contratados, hemos cumplido. Estamos reivindicando la labor de enseñar que por muchos años fue olvidado, pero que nosotros decidimos hacerlo. Para muchas profesiones, ser docente es la labor más importante de nuestro país, pues en las manos de un docente está el esfuerzo diario para poder formar a nuestros futuros líderes de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a pasar al último punto de la agenda. Era en la realidad el primero, pero también agradecemos la paciencia de nuestro congresista por haber esperado al congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia. Se tiene la sustentación del proyecto de ley 1328/2021 CR presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre a iniciativa del señor congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia, por el que se propone la ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 en el marco del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia en calidad del autor del citado proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente, y reiterando las felicitaciones a todos los miembros de la comisión por hacer que se trabaje en la parte de las leyes fundamentales. Y también quedará pendiente agendar para nuestros maestros interinos que también han sufrido tantas situaciones de injusticia, y esperamos que en otro momento también ya se agende para la ley de los maestros interinos. Bien, señor presidente, este proyecto de ley tiene por finalidad, primero, revalorar, primero, poner nuevamente en discusión, en reconocimiento a las actividades trascendentales que tenemos
en la región Ayacucho y a nivel nacional y a nivel internacional. Este proyecto de ley tiene la siguiente fórmula legal. Declárese de necesidad pública e interés nacional la implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, que tendrá como sede la ciudad de Ayacucho en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Los Juegos Bolivarianos nacen como un homenaje al prócer libertador Simón Bolívar. La primera edición se disputó en el año 1938 en Bogotá y se desarrollan cada 4 años, ya que en este 2024 se celebrará en Ayacucho una edición especial del Bicentenario. Cabe mencionar que van a participar las delegaciones de 6 países. Obviamente son quienes han participado en esta gesta heroica, y entre ellos tenemos a los países de Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y como anfitrión el Perú. Ahora bien, estos Juegos Bolivarianos nos permiten tener también un conocimiento sobre una línea en que, por ejemplo, tenemos ya en el año 1500, se define como el Imperio Inca, el apogeo de este imperio a través del Tahuantinsuyo. En el año 1532, la colonización española. En el año 1824, que se da la batalla de Ayacucho, que marca el fin del virreinato y la capitulación del virrey José de la Serna. Y en esta decimos también que inicia en Ayacucho la denominación de la cuna de la libertad americana. En el año 1938 nacen los Juegos Bolivarianos en conmemoración al prócer libertador Simón Bolívar. En el año 2024, a 200 años, ya debemos tener también el bicentenario de la batalla de Ayacucho, y que como modo de celebrar de una manera tan grande y tan importante es establecer que los Juegos Bolivarianos 2028 sea un hito también a nivel de nuestra historia. Ayacucho se denomina cuna de la libertad americana, ya que, como mencionamos antes, se ha dado el final del virreinato y el inicio de una auténtica república. ¿Qué beneficios traería para el país y para la región de Ayacucho? La organización de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario de Ayacucho 2024 van a tener los siguientes efectos. Dejará una herencia en infraestructura deportiva, hotelera, plazas y parques, así como toda la infraestructura pública que será mejorada. También hay un impacto económico, el incremento del 40% en los sectores hoteleros, gastronómicos y prestadores de servicios turísticos. Efectos económicos diferidos, producto del turismo futuro producido gracias a la exposición de la ciudad y sus atractivos turísticos a tan gran evento internacional. Solo recordar que en el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho se ha podido dejar el legado del Estadio Ciudad de Cumaná, y también se ha dejado el legado del Coliseo Cerrado Ciudad de Caracas, obviamente financiado por el hermano país de Venezuela. Pero ahora tenemos también este proyecto de poder hacer un legado ya con lo que corresponde a los recursos del Estado
y también de la empresa privada. Los beneficios que podemos señalar para la población es el potencial incremento de la práctica del deporte, lo cual mejorará la salud de todos los ciudadanos, y el efecto beneficioso en la comunidad generará sentimientos positivos en la población. La práctica del deporte también proporciona un marco de aprendizaje en valores y gracias al reconocimiento de las reglas vinculantes. El 77% de ciudadanos estaban informados y seguían los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ahora podemos decir que el 93% aprobó la organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ahora también los Juegos Bolivarianos será una ventana hacia el mundo. Los deportes son diferentes que han de practicarse. El deporte como medio de inclusión social actúa en la prevención de conflictos al establecer relaciones pacíficas con las contrapartes, contribuyen a superar los estereotipos como factor positivo en la búsqueda de igualdad. Eso nos permitirá el aumento de la competitividad y la mayor difusión de nuestros deportistas. A esto denominamos como el potencial deportivo. Se ha de realizar diferentes inversiones en infraestructura. Se invertirá en el mejoramiento de los estadios Ciudad de las Américas en el distrito de San Juan Bautista, el mejoramiento del estadio Cholo Sotil en el distrito de Carmen Alto, el acondicionamiento del Coliseo del Colegio Mariscal Cáceres, el acondicionamiento también del estadio del Colegio Mariscal Cáceres. Lo mismo podemos mencionar el mejoramiento del estadio municipal Eloy Molina del distrito de la provincia de Huanta. Y así podemos mencionar diferentes legados que ha de tener en función a la infraestructura y a la economía en la región de Ayacucho. Por estas consideraciones, señor presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y señores congresistas, miembros de esta comisión, solicito su apoyo para un dictamen favorable y nos permitirá la organización de estos Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 y que sean declarados de necesidad pública e interés nacional. Agradezco también, a modo de finalizar esta participación, al Comité Olímpico, que ha generado un apoyo decisivo para este proceso y que nos den ya como lugar para estos Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Del mismo modo, al gobernador regional, al alcalde, y el día de mañana se ha de hacer la firma del presidente de la República indicando la aceptación de estos Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024. Muchas gracias, señor presidente Esdras Ricardo Medina, por la oportunidad de permitirme la exposición y solicitar el apoyo a todos los congresistas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor congresista, por su exposición. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra lo pueden hacer anotándose en el chat institucional para el orden respectivo. Tiene la palabra la congresista Diana González Delgado, luego el congresista Raúl Guamán Coronado. Tiene el uso de la palabra congresista Diana González Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al colega Takuri también. Esperemos que mañana realmente se dé la firma del presidente que nos acaba de anunciar. Señor presidente, qué importante que desde el Congreso de la República se hable sobre los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. Debido a que el Ejecutivo hasta el momento no suscribe la carta aval necesaria para el respaldo de su organización. Es de conocimiento público
que los plazos para la suscripción de la misma se estarían venciendo y nuestro país corre el riesgo de perder la sede de los mismos. Esperemos que mañana realmente se lleve a cabo esta firma. Esta realidad debería sorprendernos, pero ya no nos sorprendemos porque parece ser una constante debido a que similar situación se vivió con el respaldo necesario para la organización del Mundial de Fútbol Sub-17 2023 hace algunas semanas. Lo real es que existen hasta 3 oficios solicitando el respaldo para la organización de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2023 por parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga y uno del Gobierno Regional de Ayacucho. Pero hasta ahora no se ha enviado ninguna respuesta por parte del Ejecutivo, a pesar que en el mes de marzo el presidente de la República en la ciudad de Ayacucho anunció que existía un compromiso para garantizar el desarrollo de este importante evento deportivo. Esta situación genera mucha preocupación, ya que nuestro país ha asumido responsabilidades y obligaciones en atención a los requerimientos de la Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO. Pero de no contar con un verdadero compromiso del Ejecutivo, se perdería una gran oportunidad de inversión y mejora de escenarios deportivos, así como de desarrollo de nuestros deportistas de manera descentralizada. Finalmente, quisiera señalar que desde nuestro despacho ya se ofició a Minedu haciendo la consulta respectiva sobre esta incertidumbre en la que se encuentra no solo Ayacucho, sino todo el deporte nacional. En ese sentido, agradezco una vez más la participación del colega Takuri, quien nos ha comentado que mañana se estaría realizando dicha firma. Esperemos que sea así y no se retrase más, y con ello se pierda la gran oportunidad de llevar a cabo un evento como los Juegos Bolivarianos en Ayacucho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorita congresista Diana González. Tiene el uso de la palabra el congresista Raúl Guamán Coronado, luego el congresista Edwin Martínez Talavera. Muchas gracias, señor presidente. Empezaré parafraseando un gran pensamiento de un gran líder, pero por si acaso no soy de Acción Popular, quien decía, los últimos serán los primeros, como también mencionar los comentarios de un comentarista deportivo que decía, el deporte crea un cuerpo sano y por ende mente sana. Creo yo, es una justicia y por ende quien se hace cargo de esto para que en realidad estos juegos deportivos se hacen en realidad es el congresista Germán Takuri, a quien felicito, paisano y amigo, por esta iniciativa que en cierto modo se va a dar el lugar que le corresponde a la cuna de la libertad latinoamericana o hispanoamericana, que es Ayacucho. Es cierto, por el sesquicentenario mencionó muy bien y con meridiana claridad, el hermano país de Venezuela regaló, pues no, ayudó en la construcción de del Estadio Ciudad Comunal, del Coliseo Ciudad de Caracas, como también intervino en la construcción del obelisco que está en la Pampa de Ayacucho. Y debo aprovechar para mencionar también, por el sesquicentenario ya tenemos avisorado la construcción del Museo de las Américas, como también ya está en proceso el concurso, el poema por el bicentenario de la libertad hispanoamericana, siendo Ayacucho la cuna de esta libertad, porque en cierto modo quienes van a participar en este evento son los que participaron activamente en la libertad de América, y por qué no recordar, por ejemplo, al capitán Teodoro Herrera, panameño él, al mando de 1.600 panameños, estuvo en la batalla de la Pampa de Ayacucho, y en una plaza de Panamá está en la plaza Teodoro Herrera, llevó un puñado de tierra y está en un pequeño recipiente bajo el monumento de este líder héroe panameño que nos ayudó a liberarnos. Desde ya felicito esta iniciativa y como ya mencionó muy acertada y con meridiana claridad la congresista que me antecedió, va a ser motivo que se hagan obras emblemáticas en Ayacucho que se lo merece. Muchas gracias. Gracias, señor congresista Raúl Coronado. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez Talavera. Mil gracias, presidente. De veras es una iniciativa legislativa muy importante y trascendente para toda la región de Ayacucho, para ese pueblo valeroso, honorable como es Ayacucho. Yo felicito a mi amigo Germán Takuri por tan brillante idea
De verdad, yo creo que todo el Congreso de la República va a dar visto bueno a esta iniciativa legislativa, que se hagan realidad los sueños de los ayacuchanos, que se haga realidad fortalecer el deporte, la cultura en ese sector por el bien del país. Los felicito. Adelante, siempre adelante. Gracias, congresista Edwin Martínez Talavera. Habiendo concluido con la intervención de los señores congresistas y recibiendo los aportes correspondientes, la Presidencia dispone que la Secretaría Técnica de la Comisión elabore la propuesta del dictamen considerando todo lo concerniente al proceso legislativo. Bien, habiendo terminado los puntos en esta sesión extraordinaria, pasamos al cierre de la sesión. Cierre de la sesión. Se consulta la dispensa de la lectura y de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión. Si no hubiera ninguna intervención, la daremos por aprobada. ¿Algún congresista que esté en contra o tenga alguna observación, sírvase expresarlo? Al no haber observaciones, en consecuencias, el acta de la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad de los presentes para ejecutar los acuerdos tomados y se deja constancia que la transcripción oficial de la presente sesión forma parte del acta. No habiendo otro punto que tratar en la agenda y siendo las 17:16, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas, que tengan ustedes una muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Hasta luego, congresistas. Gracias, presidente. Arriba Melgar, está ganando 3-0. Tranquilo, Darwin.